Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Sly y Alil. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo vibrante y competitivo de la farándula turca, donde cada amanecer trae consigo un nuevo escándalo y cada atardecer un rumor más estridente que el anterior, hay historias que parecen superar cualquier guión televisivo. Esta semana, una bomba informativa ha detonado en pleno corazón del espectáculo, dejando a fans, medios y colegas sumidos en un estado de incredulidad absoluta. Y todo gira en torno a tres nombres que, por sí solos, ya garantizan titulares: Sıla Türkoğlu, Ata Ayils y Halil İbrahim Ceylan. Hace apenas unas semanas, el inesperado enlace matrimonial entre Sıla y Ata parecía haber cerrado el capítulo más polémico de un triángulo amoroso que llevaba meses acaparando portadas. Una boda cuidada, imágenes impecables, sonrisas que parecían auténticas. El guión perfecto para un final feliz. Pero como ocurre tantas veces en el mundo real, y con más frecuencia aún en el universo mediático turco, la historia que se cuenta en público es solo la punta del iceberg. En las últimas horas, un rumor que hasta hace poco circulaba como un susurro tímido se ha transformado en un clamor imposible de ignorar. Sıla Türkoğlu habría estado embarazada antes de su boda, y ocultó este hecho a su esposo Ata por miedo a que el verdadero padre pudiera ser otro hombre. Y ese otro hombre, según apuntan las especulaciones más insistentes, no sería otro que Halil İbrahim Ceylan, su expareja y coprotagonista en una historia de amor que traspasó la pantalla. Este no es un simple cotilleo de celebridades. Es una trama que recuerda a un thriller psicológico en el que cada gesto, cada palabra y cada silencio adquiere un nuevo significado a la luz de esta revelación. Si las informaciones resultaran ser ciertas, lo que parecía un conflicto sentimental quedaría redefinido como una historia de secretos, lealtades rotas y vidas enteras construidas sobre medias verdades. Según fuentes cercanas, la razón detrás del silencio de Sıla sería tan impactante como el propio rumor, el temor, o incluso la sospecha incipiente, de que el hijo que esperan no sea de Ata. Esto significa que, mientras mantenía una imagen pública de compromiso y amor con su actual esposo, vivía en privado un torbellino de dudas y emociones, con un vínculo biológico potencialmente conectado a un amor del pasado. Para quienes han seguido la trayectoria de Sıla, la idea de que su vida personal haya alcanzado este nivel de complejidad resulta a la vez fascinante y desgarradora. No olvidemos que su relación con Halil fue intensa y muy comentada, tanto por la química en pantalla como por la cercanía que parecían tener fuera de ella. Y aunque su vínculo con Ata se presentó como una nueva etapa, limpia y prometedora, las sombras del pasado podrían no haber quedado atrás. Recordemos aquel momento en que Halil anunció públicamente su intención de interrumpir la boda de Sıla y Ata. En su momento, la mayoría interpretó sus palabras como el arrebato de un hombre incapaz de aceptar el final de una relación. Pero, con esta nueva información, surge una pregunta inquietante: ¿y si no era un acto de despecho, sino un intento desesperado de impedir que se sellara una mentira? ¿Y si lo que Halil intentaba evitar era que un hijo suyo creciera sin saber la verdad sobre su origen? Este giro narrativo cambia por completo el papel de Halil en la historia. El antagonista obsesionado podría convertirse, para algunos, en un hombre movido por un sentido profundo de responsabilidad y por el deseo de proteger un vínculo de sangre. Las piezas encajan con inquietante precisión. Cuando Sıla acusó a Halil de amenazar a Ata, todos imaginaron un conflicto de tipo violento o intimidatorio. Pero, ¿y si esas amenazas eran en realidad advertencias? Advertencias sobre una verdad demasiado incómoda para salir a la luz. Más aún,
Aquella frase de Sla, hay un hombre que no conoces en mi vida, que generó un sinfín de teorías, podría haber sido una maniobra de distracción para ocultar al verdadero tercero en discordia, que en realidad todos conocían. En medio de este torbellino, el nombre de Atta resuena con un eco trágico. El hombre que defendió a Sla frente a las críticas, que proclamó su amor públicamente y que desafió la oposición de Alil para casarse con ella, podría estar enfrentando la traición más devastadora, descubrir que su esposa está esperando un hijo que no es suyo. Para Atta, el impacto no se limita al terreno sentimental. Hablamos de la posible ruptura de su proyecto de vida, de la confianza que depositó en Sla y de la imagen pública que ambos construyeron juntos. Si este rumor se confirma, el escenario está listo para uno de los enfrentamientos más mediáticos y dolorosos en la historia reciente del espectáculo turco. Lo que debía ser un felices para siempre podría convertirse en un caso de estudio sobre cómo la verdad, por incómoda que sea, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Las redes sociales ya hierven con teorías, montajes y mensajes cruzados entre seguidores de cada uno de los implicados. Algunos defienden a Sla, argumentando que su silencio es comprensible ante la presión mediática y emocional que vive. Otros se alinean con Atta, indignados por la posibilidad de que haya sido engañado. Y, por supuesto, hay quienes ven en Alil a un hombre injustamente demonizado. Este caso ha cruzado fronteras. Medios en España y América Latina, donde las series turcas gozan de un público fiel, han comenzado a cubrir la historia, con titulares que van desde lo sensacionalista hasta lo analítico. En Newsaround, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué harías tú en el lugar de cada uno de ellos? ¿Es justificable el silencio para proteger un secreto así? ¿O el deber de decir la verdad es ineludible, aunque destruya vidas? La audiencia, al fin y al cabo, no solo consume la historia, la interpreta, la discute y, en cierta medida, la coescribe con sus reacciones. El rumbo que tomará esta trama es impredecible. Podría resolverse con un comunicado oficial que confirme o desmienta los rumores. Podría desembocar en una ruptura mediática, en una reconciliación inesperada o, incluso, en un giro aún más sorprendente que nadie ha anticipado. Lo único seguro es que, a partir de ahora, cada gesto y cada palabra de Sla, Atta y Alil será analizado con lupa. En un mundo donde la línea entre vida privada y espectáculo es cada vez más difusa, esta historia plantea una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto pertenece la verdad a quienes la viven? ¿Y hasta qué punto al público que la consume? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.